Los síntomas que caracterizan al ictus son múltiples y variables, pero fundamentalmente son del tipo neurológico y de aparición brusca. Es vital conocer estos síntomas, ya que lo más importante es ser atendido lo antes posible. De estos eventos cerebrovasculares hablaremos hoy en Saludarte. Realmente yo empecé a sentirme mal y la rareza era que me estaba subiendo la presión. Doctor, ¿qué es un ictus? La palabra ictus deriva del latín y significa impacto, choque. El ictus es para referirse a la enfermedad cerebrovascular. La palabra ictus es la homóloga en la lengua inglesa a la palabra stroke, que significa infarto cerebral. Cuando uno dice ictus, se está refiriendo a una enfermedad cerebrovascular, que puede ser isquémica o puede ser hemorrágica. Si a una persona le dicen, usted ha sufrido un infarto, no sabe si el infarto es el miocardio o es un infarto cerebral. Pero si le dicen, usted ha sufrido un ictus, evidentemente se está refiriendo al sistema nervioso. Por tanto, palabra ictus deriva del latín y se utiliza para denominar la enfermedad cerebrovascular, que a su vez se divide en isquémica y en hemorrágica. Y su equivalente en la lengua anglosajona es la palabra stroke. Era un estado que no coordinaba y se me enredaban las palabras. Y entonces mi esposa decidió llevarme para el Fajardo. Y entonces allí empezaron a darme los tratamientos. Llegó un momento en que yo perdí la conciencia y no la recuperé hasta altas horas de la madrugada. ¿Qué síntomas pudieran alertarnos de estar afectados por un ictus? El ictus, que se refiere a la enfermedad cerebrovascular, se puede provocar por dos cosas. O porque los vasos cerebrales se ocluyan, las arterias que llevan la sangre a nuestro encéfalo, a nuestro cerebro, que llevan el oxígeno y la glucosa, sufre una oclusión el vaso y ocurre el ictus isquémico, o porque estos vasos se rompan, ya sea por un hematoma intraparenquimatoso al hipertenso, por un aneurisma que se rompa, por una malformación arteriovenosa y producen los fenómenos hemorrágicos. Tanto los fenómenos isquémicos como hemorrágicos producen síntomas y signos típicos de que ha ocurrido una enfermedad cerebrovascular. En primer lugar, los trastornos motores, la pérdida de fuerza muscular en alguna parte del cuerpo, miembro superior, inferior, en un hemicuerpo, la toma de la cara, la afectación facial, la desviación de la comisura labial, que los pacientes se percatan de ella, y los trastornos del lenguaje, son signos que indican la presencia de una enfermedad cerebrovascular. Hay una escala muy famosa, la escala de Cincinnati, que mide estas tres esferas, que el paciente pueda hablar bien, si el paciente no habla bien, si el paciente no moviliza bien una parte de su cuerpo o si tiene una desviación facial atípica, estamos quizás en presencia de un ictus, son signos de alarma. También puede cursar con manifestaciones visuales, con manifestaciones como vértigo, con manifestaciones en este caso de dificultad para la marcha, para la estabilidad, etcétera, que pueden acompañar a la enfermedad cerebrovascular. Esta tiene un debut agudo, un debut súbito, sobre todo los eventos hemorrágicos. Los eventos isquémicos son más insidiosos en el tiempo, demoran minutos u horas en instalarse, pero en buena lid es un fenómeno que ocurre de forma aguda. Ante cualquiera de estos síntomas, acudir al médico. Mientras más precoz lleguemos, más rápido ponemos tratamiento y podemos recuperar esas neuronas que se encuentran afectadas por un fenómeno isquémico o hemorrágico. No conocía exactamente dónde estaba, ni quiénes estaban alrededor mío. Y entonces empezaron con el tratamiento normal que ellos les dan a estos casos. Y aproximadamente estuve casi un día completo, desde que llegué al hospital hasta que empecé a recuperar la conciencia. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo del ictus? Para la enfermedad cerebrovascular, para el ictus, tenemos múltiples factores de riesgo. Lo vamos a dividir de la forma más sencilla, en factores de riesgo no modificables y en factores de riesgo modificables. Los factores de riesgo para la enfermedad cerebrovascular no modificables son la edad, en primer lugar. A medida que avanzamos en la vida, nuestro árbol vascular también envejece y la posibilidad de sufrir un ictus es mayor. El color de la piel, el sexo y los antecedentes, en este caso familiares, sobre todo de ictus o de ataques transitorios de isquemia. Estos factores de riesgo, la edad, el sexo, el color de la piel y la herencia,
no los podemos modificar. Sobre eso apenas podemos actuar. Pero la buena noticia es que existen múltiples factores de riesgo modificables sobre los cuales sí podemos tener una acción terapéutica y cambiar el curso de la enfermedad. Dentro de los factores de riesgo modificables de la enfermedad cerebrovascular, el número 1, el más importante, es la hipertensión arterial, que predispone tanto al ictus isquémico como al ictus hemorrágico. La hipertensión arterial es devastadora y va trabajando de forma silente en el árbol vascular, dañando el endotelio y finalmente provocando un evento que daña nuestras neuronas. Es un problema cerebral que afecta y que la base fundamental de esto es sobre todo la presión. Nuestra población es una población hipertensa, un alto por ciento de la misma es hipertensa y es importante protegerse. Lamentablemente muchas personas todavía no se han enterado que son hipertensos, otros lamentablemente no cumplen bien el tratamiento y esto es una pena porque al final dañan su árbol vascular y terminan provocándose una enfermedad cerebrovascular. Además de la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las dislipidemias, el colesterol y los triglicéridos elevados, los lípidos elevados, las LDL elevadas. Hábitos tóxicos como el tabaquismo y el alcoholismo son devastadores para el sistema nervioso. Estudios recientes publicados en el Asia demuestran que el tabaquismo es tan importante como para la enfermedad cerebrovascular como la misma hipertensión arterial, provocando daño en el endotelio vascular. Es decir, son múltiples factores de riesgo, pero que podemos modificar. Podemos actuar en la hipertensión, en la diabetes, en los lípidos, podemos eliminar los hábitos tóxicos y el paciente logra mejorar. También existen factores de riesgo emergentes para la enfermedad cerebrovascular que están menos documentados, pero que hemos ido conociendo en los últimos tiempos, y esto es novedoso, como es el síndrome metabólico, la apnea obstructiva del sueño, pacientes que duermen ventilando mal, sobre todo hombres obesos, hipertensos. La migraña en la fase de vasoconstricción, que puede llegar a provocar hasta un infarto migrañoso, es un factor de riesgo para la enfermedad cerebrovascular. El uso de anticonceptivos orales en la población fémina, lamentablemente que los consume y puede ser un factor de riesgo importante. La hiperhomocistinemia, que se regula usando el ácido fólico, da la importancia del consumo de ácido fólico en el mecanismo de los folatos y evita los estados proagregantes plaquetarios que predisponen al infarto cerebral. Todos estos factores de riesgo son emergentes que nos están demostrando que también pueden dañar el endotelio. Estadísticas aseguran que cada 10 personas que sufren un ictus, solo una se recupera casi totalmente. El resto queda con secuelas leves o moderadas o la evolución a la muerte. Por eso es tan importante atenderse la presión y tener un sistema de tratamiento contra los problemas de la presión y mantener estabilidad. Doctor, ¿cómo es el tratamiento de un ictus? Hoy día lo importante es hacer la prevención y además la intervención terapéutica. En primer lugar, el ictus isquémico se trata diferente al ictus hemorrágico. Para ambos es importante el control de los factores de riesgo en el paciente que lo han llevado al mismo. En primer lugar, lo ideal sería hacer prevención primaria, que es pacientes que nunca han tenido un ictus, pero tienen factores de riesgo, protegerlos para que no lo hagan, sería prevención primaria. Y prevención secundaria es cuando ya ha ocurrido el ictus y entonces lo tratamos para evitar que no recurra nuevamente, porque la posibilidad de sufrir nuevamente un ictus después de haber tenido un primer evento es muy alta. En el caso de la enfermedad cerebrovascular isquémica, todo el apoyo de las medidas generales del paciente, desde el control de los factores de riesgo, de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la oxigenación, que son muy importantes, los cuidados de enfermería, etc. Son medidas generales. Evitar complicaciones como el tromboembolismo pulmonar, las úlceras, etc. Son importantes las infecciones. Y el tratamiento específico para la enfermedad cerebrovascular isquémica, que consiste en primer lugar en la trombectomía, en caso de trombos gruesos que se puedan en este caso extraer de la circulación y evitar la oclusión del vaso, o la trombolisis, que es el uso de medicamentos que lisan los trombos y permiten que se recircule la sangre nuevamente en el área afectada. Por otro lado, el tratamiento con antiagregantes plaquetarios, que sigue siendo el brazo derecho en la terapéutica de la enfermedad cerebrovascular isquémica, medicamentos tan importantes e inmortales en la historia de la medicina como la aspirina, otros más recientes como el clopidogrel, etc., son muy útiles, unidos por supuesto a todos estos cambios en el estilo de vida. Además de los antiagregantes plaquetarios, el uso de las estatinas ha sido muy útil. Las estatinas que también vienen a apoyar el tratamiento, simvastatina, lovastatina, pravastatina, serivastatina, rosuvastatina, todas ellas con un efecto favorable en el endotelio vascular. El uso de alcoholes alifáticos de alto peso molecular, como por ejemplo en nuestro país el policosanol,
que se usa en la enfermedad cerebrovascular isquémica unido a la aspirina ha demostrado bastante éxito. Es decir, este tratamiento medicamentoso es importante ante agregantes plaquetarios. Los anticoagulantes, en caso de pacientes que tienen una fuente embolígena, que es la que está provocando el evento cerebrovascular isquémico, ya sea cardíaco o arteria, la anticoagulación oportuna también es un pilar fundamental en el tratamiento. Y además de esto, otro pilar importante, además del tratamiento, en este caso para controlar los factores de riesgo, el tratamiento medicamentoso, es el tratamiento rehabilitador de los pacientes. La rehabilitación también es un pilar fundamental para la recuperación de los mismos. El paciente va a cambiar su estilo de vida después que ha sufrido un ictus y es importante hacerlo en todos estos sentidos. Si hay una afectación motora, la rehabilitación del lenguaje con los foniatras, con los logopedas, ayuda a que el paciente mejore su calidad de vida, que quede con la menor cantidad de secuelas posibles. Ese es el objetivo, que su calidad de vida sea buena después de haber sufrido un ictus y prevenir de que no vuelva a ocurrir un nuevo evento cerebrovascular. Me pusieron el tratamiento y a partir del cuarto día que yo salí, continué con el tratamiento, que todo era a base de enalapril, PPG, un diurético. Lo fundamental, mantener control de la presión, tomar todos los medicamentos como está indicado, mantener la dieta y una salud lo más lógica posible. Y sobre todo, tener en cuenta la edad que se tiene. ¿Y cómo podemos prevenir un ictus? El reloj biológico de un ser humano, de su vida, lo da el árbol vascular. Si no somos atrapados por un accidente o por un cáncer, tenemos una sola carta por la cual apostar, el árbol vascular. Una persona llega tan lejos en la vida como tan buen árbol vascular tenga. Fijémonos que la primera causa de muerte es coronaria y la tercera cerebrovascular. La segunda es el cáncer, pero si usted suma la cerebrovascular más la coronaria, es inalcanzable por el cáncer. Por eso tenemos que proteger nuestro endotelio. ¿Qué recomendamos en este caso para los pacientes? En primer lugar, una dieta sana, que es importante para la vida. No tener hábitos tóxicos, como el tabaquismo y el alcoholismo, que tan devastadores son. La práctica moderada de ejercicios. A todas las edades de la vida podemos hacerlo. El movimiento es un signo de vida. Y en las edades ya de la tercera edad de la vida, en las edades más avanzadas, el hecho de caminar todos los días, de desplazarnos, es importante para nuestra circulación periférica y central. Es importante, además de esto, evitar factores como el estrés, la tensión. ¿Qué cosa es el estrés? Es nuestra capacidad de adaptarnos al medio. Tenemos que mejorar nuestra capacidad de adaptación al medio. Solamente los que se adaptan podrán sobrevivir. Y esto es importante. Por otro lado, recomendamos actuar en los niños, en los cambios en patrones de conducta y en estilos de vida desde la infancia, a comer sano, en este caso tener patrones también de alimentación higiénico-dietéticos adecuados desde que se es pequeño, para que lo puedan transmitir después también a las futuras generaciones. Si hacemos esto, podemos cambiar el futuro de la enfermedad cerebrovascular. Cuando uno se encuentra una abuelita que tiene más de 90 años, muy clara de mente, es que tiene un buen árbol ¿qué? Vascular. Los demás han ido quedando a lo largo de la vida en etapas más tempranas. Por eso tenemos que protegerlo. Todos queremos vivir mucho tiempo, pero se puede vivir tiempo, pero lo importante es vivir ese tiempo con calidad de vida, porque se pueden vivir muchos años, pero hemipléjico, dañado, o sin poder hablar bien, o sin poder comprender, y eso es triste. Avanzar en la vida es importante en cantidad, pero cualitativamente bien, con calidad de vida. La única forma que tenemos para cambiar esto, repito, es actuando en los factores de riesgo. El hipertenso estar bien controlado, el diabético, el paciente con dislipidemia, eliminar estos hábitos tóxicos, alimentarnos bien, practicar ejercicio, es una mezcla de factores que hacen que protegemos el endotelio vascular. Si no hacemos esto, lamentablemente, podemos ser atrapados por la misma, ya sea coronaria, cerebrovascular, angiológica, renal, y tener en este caso secuelas devastadoras. La buena noticia, en este caso, la noticia alentadora para el futuro, es que podemos cambiarlo y que son muchos más los factores de riesgo modificables que los no modificables. Y debemos en este caso aprender en la vida que cada etapa tiene sus cosas buenas y sus cosas que debemos abandonar. Si somos capaces de entender esto y si somos capaces de cuidarnos, podremos avanzar con salud. Debido a su importancia, la lucha contra esta enfermedad y su impacto en las personas,
se ha declarado el 29 de octubre como el Día Internacional del Ictus. Recuerda, luchemos contra todos los factores de riesgo en los que sí podemos intervenir para evitarlo. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.